Continuamos. Bueno, en el partido que se enfrentaba al partido de Perón, es decir, el Partido Laborista, por un lado, inspirado en un partido laborista inglés, con esas raíces y con esos postulados, se enfrentó a la Unión Popular, que conjugaba ideales comunistas, socialistas, demócratas cristianos, radicales, todo financiado por Estados Unidos. Por eso el lema, como les mencioné en anterior video, era Braden o Perón. Braden era el embajador norteamericano en Argentina y era quien apoyaba enfrentarse a Perón. Bueno, Perón arrasó en esas elecciones en 1946, el Partido Laborista después se disuelve y se convierte en Partido Peronista. O sea, el Partido Laborista fue creado al solo efecto de que Perón tenga una estructura política para poder participar de las elecciones. Recordemos que la única manera de poder participar como candidato es integrando una lista de un partido político. Bueno, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón se consagraron muchos derechos que venían postergados, entre ellos la igualdad del hombre y la mujer, el voto femenino en 1949, la educación universitaria gratuita, el ingreso irrestricto a la universidad, sistema de becas, se creó la compañía Somisa, Sociedad Mixta Siderurgia Argentina, en San Nicolás, ahí en las cercanías del límite con la provincia de Santa Fe. Muchos logros, sobre todo para los sectores populares y más postergados de la historia argentina. Perón estableció los llamados planes quinquenales, o sea, planes de desarrollo de la economía por 5 años, creó universidades, propició la reforma universitaria y otros anhelos que, como dije, venían relegados por cuanto el conservadurismo negó sistemáticamente los derechos a las clases más necesitadas. En el campo laboral se produjo una gran reforma, se crearon sindicatos, la Central de Trabajadores y otras cuestiones más que, bueno, que ya no vienen con el contenido del derecho constitucional. En lo que nos ocupa, tenemos que señalar que Perón reformó la Constitución en 1949. En esa reforma introdujo los llamados derechos de segunda generación. Recordemos que nuestra Constitución de 1853 y sus reformas hasta ese momento era de neto corte liberal, individualista, inspirada en la Revolución Francesa, la Revolución Americana. Pero el mundo había cambiado a punto tal de lo que yo ya les relaté, de las masas de gente que pululaban por el planeta sin una patria que los contenga, sin un Estado, producto de las guerras mundiales, y así surgieron la Constitución de México y la Constitución de Weimar. Bueno, inspirado quizás en esos precedentes, Perón consiguió la reforma de la Constitución en el año 1949, introduciendo una batería muy importante de derechos de segunda generación. Ustedes se van a preguntar, ¿qué son los derechos de segunda generación? Bueno, son los derechos sociales. Derechos sociales. Igualdad del hombre y la mujer, derechos de la niñez, de la ancianidad, derechos de los trabajadores, la función social de la propiedad,
la posibilidad de que el Estado intervenga en las grandes empresas para evitar monopolios, la distribución de las ganancias de la empresa con los trabajadores. Bueno, esta Constitución, lógicamente, fue un golpe bajo al conservadurismo y a las clases más poderosas que hicieron todo lo posible para derrocar a Perón y para cambiar esta Constitución, es decir, para modificarla. Ahora bien, en 1952, como en la Constitución del 49 se había autorizado y legitimado la reelección presidencial y del vice, la fórmula del 46 fue Perón-Quijano, la fórmula del 52 fue Perón-Teisaire, que era un oficial de la Marina. También obtuvo el triunfo. Se critica de Perón que haya apresado, encarcelado a los líderes opositores, especialmente a Ricardo Balbín, que era de la Unión Cívica Radical, que otra gente se haya tenido que ir al exilio. La Constitución del 49 regía en plenitud, sufre un golpe revolucionario en 1951, Perón, pero estamos hablando ahora de la segunda presidencia, en la que los historiadores mencionan que no fue tan exitosa como la primera. Yo les diría, ¿sí?, en el lenguaje popular, segundas partes nunca fueron buenas. Y bueno, tuvo grandes problemas con la Iglesia, hasta que en 1955 se produce un golpe de Estado sangriento, muy sangriento. Bombardearon la Plaza de Mayo, murieron muchos trabajadores. Recuerdo que mi padre trabajaba a 100 metros de la Casa de Gobierno y el edificio donde él trabajaba fue todo ametrallado por aviones de la Marina. Yo ya tenía pocos meses de vida, ya existía. Mi familia vivió horas aciagas. Y la revolución que se autotituló libertadora, en realidad yo le cambiaría el nombre y le pondría fusiladora, porque esa revolución triunfante que podía haber hecho de Argentina un gran país y llamar a elecciones en forma inmediata, al poco tiempo fusiló a trabajadores militares que habían intentado un mini golpe de Estado para llamar a elecciones. Recuerden que Perón se tuvo que ir al exilio inmediato, que se prohibió el peronismo, se lo proscribió. La palabra Perón estaba prohibida, te metían presos si decías Perón, Eva. O sea, una época, así como en la Revolución Francesa, el remedio fue peor que la enfermedad. Finalmente, en 1956, un grupo de militares y civiles, encabezado por el general Juan José Valle, secundados por otros militares, Tanco, Cogorno y Baceta, dieron un golpe de Estado que fracasó y sin juicio previo, y habiendo dictado la ley marcial luego del hecho revolucionario, Valle se entrega y lo fusilan. Así como lo fusilaron a él, fusilaron a un montón de personas, civiles y militares. La ley marcial se podía aplicar a partir del momento del dictado de la ley marcial y sustraer de los juzgados civiles o penales las causas de estos revolucionarios y juzgarlos por la justicia militar. Pero si hoy yo pongo la ley marcial, no puedo fusilar a alguien que ayer se levantó, se alzó en contra del gobierno.
porque las normas, las leyes, sobre todo las leyes penales, no se aplican hacia atrás, se aplican siempre para adelante. Bueno, esto es una de las tropelías imperdonables de esa revolución fusiladora. Este hecho, encabezado en la revolución que derrocó a Perón, estuvo encabezada por 3 militares. Uno se llamaba Pedro Eugenio Aramburu, que era del ejército, otro se llamaba Lonardi, Eduardo Lonardi, también del ejército, y el almirante Isaac Rojas de la Marina. Acuérdense este nombre, Pedro Eugenio Aramburu, porque después, cuando lleguemos a la década del 70, va a ser muy importante lo que pasó con él, ya que nace el movimiento guerrillero en Argentina, con el secuestro de Pedro Eugenio Aramburu. Secuestro, juicio popular y muerte de Pedro Eugenio Aramburu. Hacemos una pausa y seguimos con otro video.